¿Estamos? Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el 10º seminario de reforma del Estado, organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad. Este es el panel 2 programado para hoy día. El tema es modelo de desarrollo y crecimiento económico y tenemos la exposición de 3 economistas. Claudia Cooper, gerente de desarrollo de productos Compass Group, ha trabajado ella en el Ministerio de Economía y también es investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Tenemos a Juan Manuel García, director general de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial del Ministerio de la Producción, y tiene una maestría en Matemáticas aplicada a la Economía, ex alumno también de esta universidad. Y tenemos con nosotros al profesor Félix Jiménez, doctor, profesor principal del Departamento de Economía de nuestra universidad. Vamos a empezar. Claudia, ¿quieres empezar tú? ¿Sí? Empezamos con la exposición de Claudia Cooper. Buenas noches. Bueno, quería agradecer a la Universidad Católica por la invitación. Yo quería un poco compartir las cosas que he venido trabajando en los últimos años con respecto a las posibilidades del Perú en el largo plazo y explicar un poco las razones de nuestro relativo éxito económico de los últimos años. La realidad es que el mundo ha empezado a cambiar desde los últimos años. Y lo que nosotros teníamos era un mundo que en teoría empezaba a igualarse entre los países que formaban el grupo de los países desarrollados y los grupos que formaban parte de los países emergentes, siendo los emergentes que crecían a una tasa significativamente mayor que los desarrollados, con lo cual se había empezado a cerrar, o se sigue cerrando, ¿no es cierto?, la brecha. Sin embargo, esa brecha ha empezado, que se estaba cerrando, dado que los países emergentes crecían a tasas mucho más altas. En realidad estamos en una situación del ciclo en que la cosa se ha ralentizado un poquito. Entonces, si uno ve lo que ha ocurrido en los últimos años, es que ha habido como una mejora relativa del mundo desarrollado versus los emergentes, producto claramente, ¿no es cierto?, de una economía norteamericana que ha empezado a desacelerar su emisión de liquidez o su política monetaria expansiva, y a una economía china que obviamente ha empezado una fase del ciclo menos expansiva. Entonces, en este nuevo entorno del ciclo económico, lo que nosotros tenemos es que hay ganadores y perdedores. Como decimos, el mundo desarrollado ha empezado a mejorar relativamente, y más bien los países emergentes, especialmente aquellos dependientes de commodities, claramente han visto una desaceleración bastante más brusca. La región más afectada es América Latina. Estas son cifras del Fondo Monetario. Lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que las barras rojas son América Latina, y vemos cómo es la región que más ha visto afectado su crecimiento en los últimos 2 años. Sin embargo, cuando uno mira al interior, estos son promedios, cuando uno mira al interior de América Latina, uno ve que hay 2 grupos de países. En primer lugar, tenemos a los países que están un poco agrupados alrededor de la Alianza del Pacífico, que son países básicamente que apuestan bastante más por la apertura, por un rol muy importante en la inversión privada. Mientras que tenemos otro grupo de países que apuestan más por la industrialización doméstica, que apuestan más por una integración más regional y menos global, y que apoyan una intervención del Estado en la economía mucho más profunda. Lo que vemos es que estos países crecieron a tasas mucho más altas en la etapa previa, cuando el mundo emergente crecía a tasas muy altas, y crecían más que el otro grupo de países que apostaba más por la integración regional. Pero esa figura va a variar en los años que vienen, ¿no es cierto?, porque gran parte de todo estos países que apostaban financiaron todo ese modelo con un ingreso de los commodities que era muy favorable. Más bien, los países que apuestan por la integración global, en un mundo donde el mundo desarrollado le empieza un poco mejor, por mejorar sus índices de competitividad, son los países que van a ir relativamente mejor en el siguiente ciclo. Es en este grupo de países donde se ubica básicamente el Perú.
Si nos ubicamos dentro de este grupo de países ligados a la Alianza del Pacífico, al Perú le sigue yendo bien. No solamente le ha liderado este grupo de países en los últimos años, sino que lo que se espera es que en los siguientes 4 años también lideremos. Entonces lo que vemos es que el punto rojo es el Perú, los puntos anaranjados son el Asia, y los puntos azules son el resto de países de la Alianza del Pacífico, y los negros son los que están más asociados a países como Venezuela, Argentina, Brasil, más ligados al Mercosur. Entonces lo que nosotros vemos que si bien estamos un poco, digamos, liderando la economía regional, lo que sí nos falta es todavía bastante para llegar a los niveles asiáticos. ¿Por qué no puedo avanzar? Se ha colgado, creo. Ahí está. Ahora, las razones de esto no son gratuitas, no es porque Dios nació en el Perú. Obviamente nosotros hemos hecho cosas, ¿no es cierto?, que nos han permitido estar en esta situación. Yo no voy a hablar sobre las bondades macroeconómicas porque yo creo que ya muchos de nosotros sabemos eso, pero detrás de esas bondades macroeconómicas sí hay políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, sobre todo en el Perú inició su proceso democrático a finales de los 90. En realidad, en los años 90 se inició toda la reforma monetaria que llevó a que este país tenga una estabilidad monetaria muy importante, tasas de interés bajas de largo plazo, producto de esa buena política monetaria, de que tengamos unas cuentas fiscales también envidiables que nos permiten ahora contrarrestar la caída en el PBI. Esas reformas fiscales se dieron más bien a finales de los 90 y a inicios de la década del 2000, una inversión sobre el producto que sea también de las más altas de la región, producto de una apuesta por la inversión privada que se dio también se inició en los 90 y se continuó en los años 2000. Lo otro que es interesante, y cuando yo muestro a veces esto en el extranjero, la gente se empieza a dar cuenta que no somos un país porque le está yendo tan mal. Uno empieza a ver, y uno ve que en el tema fiscal sí se han hecho cosas interesantes desde que el Perú empezó, ¿no es cierto?, su acceso a la democracia, digamos. En el primer gobierno de Toledo se hizo una reforma fiscal muy importante, donde acá aportó mucho mi amigo Félix Jiménez. En realidad se empezó con una reforma fiscal interesante, se creó la regla fiscal, se hizo un reperfilamiento de la deuda externa peruana, se creó todo el programa de deuda en soles, que permitió ahora el financiamiento hipotecario del que está gozando nuestro sector construcción, y básicamente se hizo una reforma pensionaria que ya quisiera cualquier básicamente país de nuestro entorno haber podido realizar. Entonces lo que nosotros tenemos son unas cuentas fiscales que realmente son buenas porque se iniciaron unas reformas muy importantes en ese periodo. Luego vino el gobierno de García y consolidó esas reformas, pero además lo que inició fue un proceso de cambio en la estructura del gasto público, priorizando claramente la infraestructura. El gasto capital prácticamente se dobló, se priorizó y se creó todo el sistema de APPs, que valga decir es algo que en realidad es algo que une las diferentes versiones del pensamiento económico del Perú. Yo creo que tanto la gente que está más ligada, ¿no es cierto?, al sector de tanto derecha como izquierda están pensando en que la infraestructura es algo que este país tiene que desarrollar si queremos salir, ¿no es cierto?, de un país de ingreso medio. Luego llegó el gobierno del señor Humala y consolidó las dos reformas anteriores. En el tema fiscal creó la regla estructural, mantuvo el proceso de deuda, mantuvo la prioridad de infraestructura, es más, consolidó y avanzó en el tema de asociaciones público-privadas. Y lo que sí se ve en el gobierno Humala es un incremento importante en el gasto corriente, pero claramente ese incremento en el gasto corriente no es un gasto tan gratuito, se basó en algunas reformas que tienen bastante buenas. En primer lugar, se hizo una reforma educativa, ¿no es cierto?, cuyas bases se sentaron en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, y se hicieron reformas salariales en diferentes áreas. Además de eso, se creó, ¿no es cierto?, se profesionalizó todo el tema de gasto social y de inclusión social y de programas sociales. En el tema externo, ¿no es cierto?, también se inició un proceso de apertura que se inició en el gobierno del señor Alejandro Toledo y se continúa hasta ahora. Ese proceso de apertura tiene cosas interesantes también en la estabilidad macro. Cuando uno ve la cuenta corriente, lo que a mí me preguntan en todas partes es que ese déficit en cuenta corriente es un problema. Y la realidad es que es menos problema de lo que parece. A diferencia de lo que ocurrió en los 80s, ese déficit en cuenta corriente es en gran medida un tema de renta de factores. ¿Qué cosas son las rentas de factores? Son las remesas de las utilidades de esas empresas que han venido a invertir en el Perú, las empresas extranjeras. Por lo tanto, es un déficit muy flexible.
es muy distinto tener un déficit en cuenta corriente, ¿no es cierto?, producido por un exceso de deuda cuyos intereses no son nada flexibles al ciclo económico, o tener un consumo que está basado básicamente en un sector importador que no es para nada flexible al ciclo. Entonces, lo que nosotros tenemos es básicamente un déficit en cuenta corriente que se va a ir reduciendo en la medida en que no venga inversión de afuera. Si no hay utilidades, no hay remesas. Por lo tanto, tenemos, y lo que uno ve es que ese déficit en cuenta corriente ha empezado a reducirse paulatinamente. Claramente hay un rezago, porque las utilidades se remesan al año siguiente. Entonces, lo que nosotros vemos es que esa apertura ha permitido financiar nuestro déficit en cuenta corriente y además lo ha vuelto flexible al ciclo económico. Estas cosas han ocurrido claramente porque se inició, tenemos una legislación hacia la inversión, que es una legislación que nos pone competitivamente en los mejores lugares a nivel mundial. Uno ve todo lo que es la legislación hacia la inversión, y sobre todo hacia la inversión extranjera y la inversión privada, que es una legislación que en realidad facilita que los capitales vengan al Perú a invertir. Entonces, cuando uno ve, son las barras rojas, vemos que estamos competitivamente, cuando los inversionistas nos ven, somos un lugar atractivo para venir. En lo que no somos tan atractivos es en el tema regulatorio, que son las barras amarillas, donde estamos bastante por detrás, ¿no es cierto? Entonces acá hay una especie de esquizofrenia. Yo digo, yo quiero inversión que tú vengas, pero eso sí te voy a complicar la vida, ¿no es cierto?, una vez que ya estás acá. Eso se puede ver también cuando uno ve el tema de competitividad más a detalle. Yo simplemente en el tema institucional, que es en lo que peor nos va, es verdad que en eso le va mal a casi toda América Latina, pero nos va muy mal. Uno empieza a ver todos los indicadores y los clasifica, ¿no es cierto? Lo que son los indicadores referidos a las empresas corporativas son en los que nos va relativamente bien. Todo lo que es el funcionamiento del Estado no nos va tan bien, sobre todo que hemos empeorado, producto básicamente de que se está haciendo menos riguroso sobre temas, sobre todo de corrupción, de desmanejo fiscal, etcétera. Algo de eso vemos todos los días en la televisión. Y en el tema de regulación estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar. Y cuando uno usa los mismos indicadores ve que mientras mayor sea la carga regulatoria, menos efectiva es esa carga, ¿no es cierto? Entonces deberíamos ser bastante más eficientes en ver qué carga vamos a poner para que en realidad tenga dientes y no complique la venida de las empresas al Perú. El otro tema, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que hemos generado apertura, hemos traído los capitales al Perú, obviamente nos falta mucho en el tema regulatorio, también tenemos un avance sostenido en infraestructura. Se empezó en los años 90 con un tema de privatizaciones, que obviamente tuvo los problemas que tuvo, con lo cual el país aprendió y decidió cambiar el esquema hacia concesiones. Y lo que vemos es que desde más o menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, el problema de concesiones ha venido incrementándose fuertemente, lo que nos ha hecho mejorar sustancialmente en el índice de infraestructura. Pero la realidad es que nos falta un montón y seguimos en un puesto bastante por debajo de lo que deberíamos estar, sobre todo en lo que es infraestructura vial. Ante esto, el gobierno del señor Humala nos ha tratado, ¿no es cierto?, y en eso coincide, como digo, con casi todos los sectores económicos del Perú, tratando de agilizar estos procesos para tratar de alguna manera de compensar la caída que se nos ha venido en el sector minero. Y entonces lo que hemos tenido es una cantidad de normas que lo que han buscado es facilitar la adjudicación de proyectos de infraestructura lo más rápido posible. Pero el problema que se enfrenta, aparte de esta normativa, y es ahí donde un día me metí yo al portal del Estado peruano y me di con este organigrama. Y entonces lo que uno ve es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, acá hay un typo, en realidad están en la esfera más alta de las decisiones políticas del Perú. Y entonces esto genera un problema de coordinación casi imposible de franquear. Uno puede tener las normas más bacanes que uno quiera, pero la realidad es que coordinar con 1.800 municipalidades hace muy difícil que un proyecto de infraestructura salga o tener algún tipo de control sobre ese proyecto de infraestructura. Y no tenemos la institucionalidad adecuada para lidiar con eso. Entonces, todos estos esfuerzos se han hecho para que se adjudiquen las obras más rápidamente, y lo que eso sí se ha visto, que tenemos obras muy importantes que se han empezado a adjudicar, y se han adjudicado, tenemos obras de infraestructura, llámese Gasoducto del Sur, Línea 2 del Metro, etcétera, que en realidad se han hecho posibles gracias a todas estas facilidades. El problema es lo que pasa post la adjudicación, y ahí es donde entra este sistema político en el que nos hemos metido desde hace unos años. Y entonces lo que tenemos ahí sí es un reto enorme por hacer. Necesitamos una institucionalidad entre los gobiernos subnacionales y el gobierno central, porque la realidad es que se les han dado una cantidad de competencias que no pueden asumir y un gobierno central que no tiene liderazgo para poder lidiar con todas estas regiones. El resultado ha sido más control, más recentralización y una institucionalidad que es cada vez más precaria. Lo estamos viendo también todos los días en los medios de comunicación.
Este problema no es solo en la infraestructura, tenemos unas normas que cada día facilitan más y una realidad que cada día complica más. Lo mismo pasa cuando lo mismo ocurre con las empresas. Cuando uno ve los indicadores de la eficiencia, ¿no es cierto?, de la economía peruana, la eficiencia empresarial, lo que ve es, por ejemplo, en el número de procesos para iniciar un negocio. Estamos muy bien rankeados ahí y hemos mejorado infinitamente. Pero cuando uno ve el tiempo que demora iniciar el negocio, resulta que estamos pésimos. Entonces, claro, todas las normas se han hecho para facilitarle la vida a la persona, pero tenemos un Estado que no se la facilita y al final el tema demora tremendamente y no voy a ahondar acá sobre todas las razones por las que eso ocurre. En el tema laboral pasa lo mismo. Tenemos una cantidad de regulaciones laborales que son tremendamente rígidas, no nos ubicamos tan mal, ¿por qué? Porque en realidad son poquísimas las personas que están sujetas a esas normas. En lo que peor estamos a nivel de todo es en lo que se llama prácticas de contratación y despido. Básicamente es todo el sector informal, ¿no es cierto? Que en realidad es la flexibilidad más absoluta porque yo lo contrato y lo voto cuando quiera porque no está sujeta a esa persona a ningún tipo de normativa. Entonces las normativas existen pero no se aplican o la realidad no se pueden aplicar. ¿Qué es lo que pasa y qué cosa es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para poder hacer eso más fácil? Yo me estaba en una consultoría que hice para la Universidad del Pacífico, lo primero que vi es la evolución empresarial en el Perú entre los dos censos económicos, entre el año 94 y el año 2008. Lo que uno ve es que en el Perú las empresas más grandes se hicieron más grandes y las más chicas desaparecieron, ¿no es cierto? O se destruyeron muchas. Se crea mucha empresa pyme o mucha empresa micro, pero esas mismas empresas salen del mercado fácilmente. Y entonces lo que tenemos acá es que la realidad es que el costo de operar en el Perú solamente es absorbible por las empresas más grandes que son más productivas. Entonces, lo que tenemos acá es un problema. Necesitamos crear un entorno en que la empresa pueda desarrollarse, crecer, ser más productiva y por lo tanto pagar mejores salarios. Cuando uno ve el portafolio del PBI peruano, ve que mal que bien los bancos y los tributos tienen alguna correlación con ese PBI peruano. Cuando uno entra al mercado de capitales, a la inversión o al sector exportador, lo que ve es que en realidad eso sí es el privilegio de unos cuantos, que son básicamente los sectores que acoplan esas empresas muy grandes, que son minería, energía, hidrocarburos. En la industria está muy subrepresentada y que es menos que decir comercio y servicios. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que otra vez las normas no siguen a la realidad del Perú. Uno ve las normas laborales y ve que las empresas unipersonales son el 85% del total de empresas en el Perú. ¿Cuál es la razón? Que yo no tengo que entrar a ningún tipo de legislación laboral cuando entro a ese segmento. A partir de 10 empresas entro al segmento pymes. A partir de 20 redistribuyo utilidades. Entonces, mientras yo más crezco, me penalizas y me cobras impuestos. Lo mismo ocurre con el sistema tributario. Los regímenes especiales están hechos para las empresas que son más chiquitas. Lo voy a pasar. Entonces, finalmente, a modo de conclusión, lo que queremos decir es que el Perú se ha ubicado muy bien en el contexto regional, inclusive global. Esto no se ha dado de a gratis, se ha dado porque el Perú ha hecho reformas y ha apostado por aquellas cosas que generan crecimiento con estabilidad. Sin embargo, tenemos que evitar, ¿no es cierto?, caer en la trampa del ingreso medio. Para ello tenemos que mejorar el proceso de descentralización, hacer que las normas, ¿no es cierto?, sean fácilmente accesibles y no crear unas normas que al final en realidad se aplican a muy pocos agentes. Y entonces, cuando uno se ve lo mucho que nos falta por hacer. Hemos crecido a tasas enormes, pero si uno ve al Perú y se compara con Corea o se compara con Malasia, estamos en absolutamente nada. Y acá es donde uno empieza a ver hacia dónde quiere ir. Y acá yo creo que de repente discrepo con alguno de mis colegas. En el Perú estamos en aquel segmento de América Latina, ¿no es cierto?, que está más proclive hacia la inversión privada, está más proclive hacia la apertura comercial. Pero estamos todavía muy lejos de la distribución de las economías asiáticas emergentes. Si nos queremos comparar con el resto de América Latina, lo que vamos a ver es que vamos a retroceder y no avanzar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Claudia. Continuamos con la exposición de Juan Manuel García. Buenas noches. Bueno, voy a hacer un esfuerzo para sintetizar algunas cosas que de repente ya comentó Claudia Cooper. La idea un poco de la presentación era primero mencionar algo de repente qué podemos entender por modelo económico, ¿no? Porque es un poco el tema que se había planteado en el evento para este caso. Y luego poner énfasis en la problemática del diagnóstico, de repente redundar en algunas cositas, pero
a fin de justificar un poco las posturas de política que se están tomando en algunos casos, actualmente en el caso de Perú, para la promoción de la diversificación productiva, ¿no? Como una herramienta o estrategia que lleve al crecimiento económico del país, ¿no? Bueno, entonces, esta parte la voy a pasar bien rápido y creo que en la exposición anterior ha mencionado varios temas. En el caso del modelo económico, de repente uno piensa, bueno, son todas las reglas que pueden afectar las decisiones de los agentes económicos de un país y en ese sentido implicaría pues todo lo que es la política monetaria, fiscal, ¿no? La política tributaria, ¿no? La política cambiaria, el tema de la deuda, ¿no? Pero también otras cosas que a veces no se ven tanto, ¿no? Bueno, la política comercial obviamente, pero también la política industrial, si existe, la política laboral y de seguridad social, la política de promoción de la inversión, ¿no? Y bueno, las políticas regulatorias y de competencia. Y uno puede ir más allá, incluso hasta la política social, de repente entrar a ver la promoción, la infraestructura en sí, la construcción de infraestructura, es parte del modelo económico o no, la política educativa, bueno, eso ya es una problemática que solamente quería plantearla un poco y en este caso mencionar que bueno, ya se hicieron muchas de las reformas, muchos de los avances en varios de lo que llamamos políticas macroeconómicas, ¿no? Y han sido patentes algunos logros, otros no tanto, ¿no? Ahí pasó un pequeño desperfecto. Bueno, entonces el tema del modelo económico es un tema grande, ¿no? En general, ¿qué podríamos decir de las visiones actuales sobre el modelo económico? Podríamos resumir un poco en tres, ¿no? Bueno, que estamos, de repente algunos han dicho esto, ¿no? Que estamos en una especie de piloto automático o estrategia de goteo, esperando que el crecimiento económico reduzca la pobreza y vaya solucionando los problemas de bienestar de la población, ¿no? Bueno, eso no es así, ¿no? Hay conflictos sociales, hay comportamientos de la economía cíclicos que nos están afectando y que nos dicen que no se está logrando, o sea, por lo menos es una concepción muy vulnerable, ¿no? Al contexto internacional y a otros factores. El otro tema sería un modelo más redistributivo, ¿no? Donde se incremente la presencia del Estado y se resuelva problemas distributivos y no solo el tema de pobreza, ¿no? También atacar a fondo la desigualdad, pero en ese caso a veces se olvida las políticas más de fondo, como las que tienen que ver con la productividad, con la seguridad, la educación y la reducción de la heterogeneidad productiva. El tercer tipo de visión podría ser reestructurar el aparato productivo y hacernos una economía que transforme más los recursos naturales que tiene, que diversifique, ¿no? Pero bueno, el énfasis no puede ser solo también el tema productivo en sí, sino también podría criticarse esa visión diciendo, bueno, otra vez falta el tema educativo, falta el tema de mejorar el propio Estado en algunos casos, ¿no? Bueno, entonces hay políticas de desarrollo, políticas industriales o de desarrollo productivo que son más tradicionales y que pueden haber funcionado en algunos casos y en otros en verdad no, ¿no? Las políticas más tradicionales han sido siempre las de bueno, promoción de industrias nacientes, ¿no? Las políticas de ampliación de mercado de capitales para que ciertas actividades vayan despegando, ¿no? Ciertas actividades que no tienen los recursos, que no tienen la escala suficiente, se promocionen y vayan despegando. Eso se ha hecho en varios países y no ha funcionado necesariamente, ¿no? En el caso de otros países se ha ido más allá con medidas que atacan el tema de fallas de mercado. Y bueno, en el caso, obviamente en el sudeste asiático ha sido mucho más exitosa la política industrial de este tipo, llevando a diversas medidas muy específicas, ¿no? Que mejoran la coordinación entre los agentes, que mejoran la capacidad de las propias empresas para insertarse en actividades que realmente sean, tengan un potencial de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una lista de posibles intervenciones que se aplicaron en Asia, ¿no? Y la idea de la mayoría de ellas es alinear los incentivos que tienen las empresas, ¿no?
apoyarlas, mejorar la coordinación, ¿no? Mejorar los temas en los que ellas no invierten porque no se pueden apropiar de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos la innovación no se logra porque si yo invierto en innovar, puede haber otras empresas que se copien o se adueñen de esos beneficios, ¿no? Y yo no tanto, ¿no? Bueno, entonces, esa óptica de países del sudeste asiático se ha visto un poco reforzada con las visiones recientes sobre las políticas industriales que han planteado Hausmann y Rodri, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí mencionan siempre reducir las fallas de mercado y reducir las fallas de gobierno, ¿no? Esos dos tipos de fallas implican medidas finas y sofisticadas de política, ¿no? Para que el sector privado, digamos, despegue y el país crezca, ¿no? Bueno, en el caso de Perú, obviamente el crecimiento económico ha llevado a una reducción de la pobreza, ¿no? Eso se puede decir que podría haber sido mejor o no, bueno, pero ha habido una correlación por lo menos entre ambas cosas, ¿no? Pero también se ha logrado de alguna manera un incremento en el bienestar de la población, pero un bienestar que todavía no, digamos, estamos un poquito en el límite, y eso lo vamos a ver, ¿no? Incluso como país de ingresos medios vamos a tener una dificultad de repente para trasladarnos y crecer suficiente para ser un país de ingresos mayores, ¿no? Perdón, aquí incluso está es un poco graficado en el índice de oportunidades. Bueno, cuando se ven los indicadores de la OECD, ahí nos vamos a ver también ahí un poco en los bordes, ¿no? La coyuntura actual, como se ha mencionado, ha hecho, sin embargo, que este panorama de crecimiento y mejora de los indicadores, por lo menos globales, referidos a ingresos, a pobreza, se ha puesto un poco más en debate, ¿no? Las exportaciones están cayendo ligeramente, bueno, no tan ligeramente algunas de ellas, pero tanto en las tradicionales como las no tradicionales que se han estancado, ¿no? Bueno, entonces, siendo un país de ingresos medios, lo que hay que evitar es caer en la trampa de ingresos medios. En este caso, varios países han superado esa trampa, ¿no? En este gráfico se puede observar eso. Perú está ahí también, pero no está creciendo lo suficiente como para despegar, ¿no? Otros claramente han despegado de un mismo nivel del de nosotros hace muchos años, pero están mucho más arriba, ¿no? Obviamente hay Corea, Taiwán, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede en el caso del Perú? Hay una población importante todavía con subempleo, ¿no? Un porcentaje muy alto todavía está en situaciones de subempleo, se ha reducido, pero sigue siendo muy importante, ¿no? La informalidad es muy alta, la informalidad laboral, eso ya es como 70% es informal laboral, o sea, no tiene acceso a contrato laboral ni a seguridad social, ¿no? Y buena parte de este empleo informal incluso está en el sector formal de la economía, ¿no? 40% del empleo en el sector que es formal tributariamente, o sea, que tiene RUC, las empresas que tienen RUC, tienen un grupo de trabajadores en planilla y otro grupo fuera de la planilla, ¿no? Entonces, 40% está fuera de la planilla. Y eso se suma al sector de empleo informal, que es totalmente informal, ¿no? Y bueno, esto está relacionado con varios problemas, ¿no? El problema más importante en el fondo es la productividad de las empresas, ¿no? De los trabajadores mismos. Pero un punto es que muchos trabajadores ganan menos del salario mínimo, ¿no? Entonces no van a poder cumplir con la formalidad, porque la formalidad exige por lo menos el salario mínimo, ¿no? Y eso es un tema fuerte de productividad, ¿no? Entonces, para romper la trampa de ingresos medios se requiere elevar la productividad. Perú está todavía muy abajo, ¿no?
en comparación con otros países en productividad promedio, ¿no? Y bueno, obviamente su PBI per cápita también. Ambos indicadores son muy relacionados, ¿no? Recientemente la productividad ha mejorado, pero digamos, este es un gráfico de muchos años, ¿no? Hubo, dentro de los factores que explican el crecimiento de la economía, una reconfiguración, ¿no? Y el incremento de la productividad ha sido un factor explicativo del crecimiento económico, y antes, digamos, en un periodo de casi como 20 años, era un factor que en realidad aportaba negativamente al crecimiento económico, ¿no? Hubo una pérdida de productividad. Eso se ha recuperado, pero últimamente también todavía está descendiendo un poco el aporte de la productividad, ¿no? ¿En base a qué ha crecido la economía? Ha crecido sobre todo en base a la inversión, al capital físico, ¿no? ¿No? Que es el segmento rojo, ¿no? En este caso. Entonces, para mejorar la productividad, ¿qué pilares un poco consideramos los más importantes? Bueno, obviamente el capital humano, la infraestructura, la institucionalidad y el tema de innovación, ¿no? Que es algo en lo cual se está poniendo mucho énfasis actualmente. En varios de ellos hay brechas, bueno, en todos ellos hay brechas, en algunos más fuertes y en otros no tanto, ¿no? Pero en infraestructura ya se indicó, en institucionalidad, en capital humano, estamos bastante rezagados, ¿no? Pero parece que la brecha más fuerte es en investigación y desarrollo, ligado a temas de innovación, ¿no? Estamos en la cola en temas de investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, el anterior era el tema de educación un poco más específico, en educación básica, que también estamos en la cola. Pero bueno, eso es más conocido que el tema de la investigación y desarrollo. Como porcentaje del PBI es ínfimo en nuestro caso, ¿no? También, bueno, hay un problema adicional, que de repente no es tan grave como los otros, que es el acceso a financiamiento. También todavía el crecimiento que ha habido en este sector no ha sido todavía el suficiente, ¿no? Estamos rezagados, pero al parecer no es tan fuerte el problema en ese caso para mejorar, ¿no? Bueno, y algo que también se ha mencionado es la heterogeneidad productiva. Ese es el otro tema fuerte, ¿no? Estos factores generales que explican la baja productividad, en el fondo, se reflejan de manera distinta en los distintos sectores de la economía, ¿no? Las empresas tienen productividad muy diferenciada, ¿no? Una gran empresa puede tener 10 veces o más la productividad de una microempresa, ¿no? Bueno, y la mayoría son microempresas, ¿no? 90 y tantos, 98%. En el área rural hay muchísimos productores con muy poca tierra, ¿no? El 70% de las unidades productivas tienen menos de 3 hectáreas y entre todas representan solo un 4% de la superficie agropecuaria, ¿no? La población todavía está muy dispersa, ¿no? Y bueno, eso implica que también la mano de obra en cierto sentido está muy dispersa. Entonces, en la zona rural tenemos un 24% de la población, pero la gran mayoría de los centros poblados, más de 80.000 de los 98.000 son rurales, ¿no? Entonces, el rezago en la zona rural sigue siendo muy grande. Hay 14% de analfabetismo, ¿no? En el caso de la zona rural, hasta un poco más, ¿no? Y todavía persiste, ¿no? Bueno, acá hay características del censo agropecuario. Ahí está justo en la sierra, el analfabetismo es casi 20% en el caso de los productores agropecuarios, ¿no? Entonces ahí que no se va a poder hacer mayor transferencia de tecnología si tienes 20% de productores agropecuarios analfabetos, ¿no? Y bueno, el acceso a buenas prácticas es muy, muy bajo, ¿no?
Bueno, y el acceso a servicios básicos sigue siendo rezagado. Ha mejorado, pero sigue siendo muy rezagado, ¿no? Miren las líneas rojas respecto a las azules, ¿no? En agua, luz y telefonía móvil incluso, ¿no? O sea, si hablamos de telefonía fija e internet, eso estaría en el piso, ¿no? Bueno, el valor agregado por trabajador también es heterogéneo entre sectores económicos. Y aparte de ser heterogéneo entre sectores, es muy distinto entre regiones, ¿no? ¿No? Aquí, bueno, obviamente Lima es la región con mayor productividad, pero hay diferencias bien fuertes, ¿no? Comparando, por ejemplo, dos regiones, Cajamarca y Arequipa, para casi, o sea, para todas las ramas de producción, una está debajo de la otra, ¿no? La productividad está mucho más rezagada en Cajamarca que en Arequipa, no importando la rama de actividad, ¿no? Y no son regiones tan distintas en recursos naturales y en otras cosas, ¿no? Bueno, y también hay brechas de productividad respecto a otros sectores, ¿no? Estamos, incluso con los socios comerciales, con Estados Unidos, hay brechas muy importantes en sectores agropecuarios, en manufactura. O sea, en el fondo la idea un poco es, esta gran heterogeneidad no debería ser algo tan difícil de enfrentar, porque estamos tan rezagados en temas, por ejemplo, agropecuarios, que podemos dar pequeños saltos, o grandes saltos incluso, adoptando ciertas tecnologías, ¿no? Y poco a poco irnos acercando, porque si no, no vamos a poder competir, ¿no? Bueno, la estructura de las exportaciones al final tiene un gran problema, que es poco diversificada, ¿no? Y es poco compleja, ¿no? Entonces, aquí se compara Perú con Corea del Sur y se puede ver que, bueno, nosotros estamos concentrados en temas de minerales, ¿no? Y cuanto más arriba estemos en ese gráfico, es más complejo el producto, ¿no? Pero estamos bien abajo, ¿no? En cambio, Corea del Sur está mucho, mucho mejor, ¿no? No éramos muy distintos hace unas décadas. Las exportaciones peruanas están muy poco conectadas con lo que se produce en el mundo, ¿no? Y eso también nos impide un poco saltar a producir cosas distintas, ¿no? Entonces, miren los puntos respecto bueno, a la sombra que está ahí, que es la producción mundial, ¿no? Nosotros estamos produciendo puntos desconectados, ¿no? Entonces, si queremos irnos a puntos que estén más conectados y por ende nos permitan diversificar, ¿no? Tenemos que ir saltando, ¿no? Y los países que han diversificado, aquí la diversificación es el eje de las IES. Cuanto más abajo estés, más diversificado el país, ¿no? Entonces, países que han diversificado bajando en el eje Y han estado creciendo y luego otra vez han dejado de diversificar y se han concentrado, pero el pasar por la diversificación ha estado correlacionado con un mayor crecimiento económico. Y luego, como digo, se pueden haber especializado más, pero una vez que ya han explorado sus capacidades, sus potencialidades productivas, ¿no? ¿Qué potencialidades hay en el Perú? Bueno, la producción forestal. En otros países eso ha saltado. Perú tiene pues un potencial enorme ahí, ¿no? En recursos naturales y otras capacidades. La producción acuícola, aquí es claro, otros han saltado y nosotros seguimos rezagados, ¿no? Las industrias creativas y culturales, ¿no? Que están un poco de moda. Pero claramente forestal y acuícola son temas fuertes, y así como ese hay otros, ¿no? Bueno, en este marco, en el plan de diversificación productiva de Produce, se está atacando tres ejes, y con esto termino, ¿no? El eje 1 de facilitación justamente del desarrollo de actividades donde hay potencial y que nos ayuden a complejizar un poco nuestra producción y, bueno, y a diversificar para ir explorando todas nuestras capacidades. Es el eje de diversificación productiva. Y luego hay dos ejes más, ligados, pero bueno, que tienen medidas específicas, ¿no? Uno de adecuación de regulaciones y simplificación administrativa, como ya se mencionó, ese es un problema muy fuerte para el desarrollo de las inversiones. Y otro eje de expansión de la productividad, ¿no? Donde la principal medida es la promoción de la innovación, ¿no? De la innovación tecnológica, ¿no? A través de
Bueno, ahorita se ha dado incentivos tributarios para la innovación, se está haciendo fondos concursables para proyectos innovadores y también se está construyendo 47 centros de innovación y transferencia tecnológica a lo largo del país para distintas actividades productivas, ¿no? Entonces ese eje de expansión de la productividad es bien importante, el eje de regulación también, que implica coordinar con diversos sectores, y bueno, el eje de diversificación productiva, que está ligado a facilitar el surgimiento de motores a través de mesas técnicas, conversando con la gente interesada, por ejemplo, en el tema forestal, sobre sus trabas, los problemas que hay, que pueden ser de regulatorios, problemas de coordinación entre las agencias encargadas del tema forestal, problemas de financiamiento, ¿no? Para estas inversiones que son de largo plazo y que no tienen garantías ahorita, pero se le va a hacer un fondo de garantías. Y bueno, está también el tema de promoción de la calidad, ¿no? Porque si el producto tiene un potencial, pero no cumple con los estándares para exportar, ¿no? Y no le apoyas un poco en las certificaciones, en esas cosas, ese potencial se va a quedar, ¿no? Tiene que salir para afuera y bueno, ganar mercado, ¿no? Entonces, esos es un poco los tres ejes del plan que quería mencionar para terminar. Y bueno, les agradezco la atención. Gracias. Muchas gracias. La exposición del profesor Félix Jiménez. Muchas gracias a Carlos Salza y a los organizadores de este evento. Yo voy a hablar desde aquí, si ustedes me permiten, porque no he traído un PowerPoint. Y además voy a cambiar de tema. Entonces así ya nos despertamos, ¿no? La mesa es de desarrollo. Entonces lo que yo les traigo a ustedes es una exposición sobre paradigmas de desarrollo. O sea, ¿qué paradigmas de desarrollo han existido en el mundo desde, digamos, finales de la Segunda Guerra Mundial? Y cómo se ha concebido el papel del Estado en cada uno de estos paradigmas. No voy a desarrollar todos los paradigmas, pero voy a referirme básicamente a tres, y de repente en la fase de preguntas podamos ahondar en los otros. Hay dos paradigmas que tienen que ver con una percepción de que el Estado nacional es algo que existe y debe existir. Ese es, digamos, un primer punto que quiero destacar para que se entienda la diferencia con el tercero. El primer paradigma es el paradigma keynesiano, que es básicamente un paradigma que fue desarrollado para economías que son estructuralmente diversificadas, tecnológicamente homogéneas, sectorialmente articuladas y que tienen un vector de exportaciones diversificado. Este paradigma tiene vigencia en el periodo que Angus Madison llamó del Golden Age, de 1946 a 1973, que es un periodo en el que las economías desarrolladas crecen a tasas altas, en un promedio de 5% anual. Bien, ¿cuál es el problema que enfrentan las economías desarrolladas según este paradigma? Según este paradigma, estas economías enfrentan el problema de la utilización de recursos en niveles socialmente deseables. Ese era el problema. O sea, ¿cómo hacer para que los recursos sean utilizados en niveles socialmente deseables? Y los que formularon este paradigma eran pesimistas sobre la capacidad del mercado de producir por sí solo una utilización socialmente aceptable de los recursos. Y eran optimistas respecto a la capacidad del Estado de efectuar esta tarea. Entonces se llegó a un consenso. En realidad fue un compromiso entre el Estado, un compromiso entre la democracia y la economía capitalista de mercado, que le asigna dos papeles al Estado. Un primer papel es el
de velar por los equilibrios macroeconómicos. Y un segundo papel es el de resolver las injusticias sociales que genera el funcionamiento del mercado. Y así nace el estado del bienestar en ese periodo. En esas economías desarrolladas se cumplía el principio de la demanda efectiva que desarrolló Keynes y que Michel Kalecki resume con estas palabras: en estas economías los capitalistas ganan lo que gastan, es decir, ganan gastando en inversión, y los trabajadores gastan lo que ganan, gastan sus salarios, los salarios son los que ganan. Este paradigma entra en crisis en los años 70. Y esta crisis de los años 70, no me voy a detener en describir toda la crisis, pero fue una crisis conocida como la crisis de estancamiento con inflación. Fue una crisis básicamente, ¿no?, provocada por problemas de oferta, shocks de oferta. Esta crisis pone en cuestión a este paradigma y al estado y el bienestar. El segundo paradigma corresponde al paradigma que se desarrolla en América Latina, es conocido como el paradigma desarrollista cepalino, este paradigma aparece en los años 40, el año 49 se funda la CEPAL, ¿no?, tiene vigencia hasta los 50, 60 del siglo XX, y corresponde, como ya dije, a economías subdesarrolladas, que son justamente economías estructuralmente poco diversificadas, sectorialmente desarticuladas, tecnológicamente heterogéneas y con un vector de exportaciones especializado, predominantemente en productos primarios. Como decía Kalecki, este economista que escribió mucho sobre teoría del desarrollo, estas economías subdesarrolladas estaban caracterizadas por generar empleo masivo de la variedad de picos y palas. Lo que nos quería decir es que en estas economías un alto porcentaje del empleo era poco calificado y por lo tanto de baja productividad. Ahora, ¿cuál era el problema según este paradigma que enfrentaban las economías subdesarrolladas? O sea, las economías subdesarrolladas no solo enfrentaban el problema de la utilización de recursos en niveles socialmente aceptables, sino uno más importante y previo, que es el de la orientación de la asignación de los recursos. Es decir, estas economías, que también eran economías de mercado, tenían este problema: las inversiones no se dirigían allí donde deberían dirigirse para que la economía salga de su desarrollo. Es decir, por sí solas no se dirigían a la industria, no se dirigían a la agroindustria, no se dirigían a la agricultura. Es decir, eran inversiones, ¿no?, que básicamente se orientaban a sectores extractivos para la exportación hacia los mercados internacionales. Entonces, los que sostenían este paradigma eran mucho más pesimistas que los del anterior paradigma sobre la capacidad del mercado, porque el mercado no orienta por sí solo los recursos hacia actividades industriales y agroindustriales. Pero eran más optimistas que los post-keynesianos del paradigma anterior sobre la capacidad del Estado para resolver los problemas de aprovechamiento y de asignación de los recursos. Entonces hay un consenso. ¿En qué consiste el consenso según este paradigma? Que la industrialización en nuestras economías subdesarrolladas, debe ser un proceso deliberado, dirigido por el Estado. El Estado, según este paradigma, también debe velar por los equilibrios macroeconómicos, pero además, y esta es la diferencia con el anterior paradigma, deberían
Debería dirigir el proceso de industrialización para diversificar el aparato productivo mediante medidas de protección del mercado interno. Así nace el Estado desarrollista, que es distinto del Estado del bienestar. Sin embargo, hay que mencionar que en este paradigma no hay una clara conexión entre las políticas de corto plazo, fiscal, monetaria, y las políticas orientadas al cambio estructural. Entonces, había un desajuste, no obstante que había empezado este proceso de industrialización dirigido por el Estado, persistía el desajuste entre la composición de la oferta productiva y la composición de la demanda. Y por lo tanto, en estas economías no se cumplía cabalmente el principio de la demanda efectiva que había desarrollado Keynes. Y por eso es que, parafraseando a Kalecki, uno diría que en estas economías los trabajadores gastaban lo que ganaban, pero los capitalistas no ganaban lo que gastaban, sino ganaban lo que ganaba el Estado. Este paradigma entra en crisis también en los años 70. En los años 70 y comienzo de los 80, estos países que adoptan este paradigma entran en crisis. En el año 82 empieza la crisis de la deuda externa. Y la crisis, desde mi punto de vista, que ocurre en estos países que habían adoptado este paradigma, si bien es cierto, también podía ser explicado en parte por los eventos internacionales, el shock petrolero de los 70, la estanflación de esos años, el aumento de la tasa de interés que le afectaron a estos países porque estaban altamente endeudados. Sin embargo, desde mi punto de vista, la crisis tiene otra explicación. No había, como mencioné, una conexión clara entre las políticas de corto plazo y las políticas de cambio estructural. Entonces, estos cambios estructurales fracasan justamente porque las políticas de corto plazo llevan a una crisis de deuda, a una crisis fiscal y a una crisis del sector externo de estas economías. Entonces, así como en el caso del paradigma keynesiano, con la crisis, se critica el estado del bienestar, se critica todo el aparato de política económica de los países desarrollados, ¿no? ¿Cuántos minutos faltan? No voy a poder terminar. Entonces decía, así como la crisis en los países desarrollados que adoptaron el paradigma keynesiano, ¿no? Es una crítica al estado del bienestar y a todo el aparato de política económica del keynesianismo, en los países subdesarrollados, esa crisis también es una crisis del Estado desarrollista y de las políticas que se adoptaron para industrializar estos países. Entonces, todo está en crisis en el mundo, en los países de la periferia y en los países del centro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Surge un nuevo paradigma. No es que no haya existido este paradigma, no hayan existido escritos sobre este nuevo paradigma. Hayek, von Mises escribieron en los 20s, en los 30s, sobre este nuevo paradigma. Me refiero al paradigma neoliberal. Entonces, este paradigma se impone en el mundo a fines de los 70s y comienzos de los 80s. Pero además hay otro factor que facilita
la imposición de este paradigma en todo el mundo, en los países desarrollados y subdesarrollados, fíjense la diferencia con los otros dos paradigmas, en todo el mundo, ¿no?, es facilitado por la impostura del llamado socialismo real, que fracasa, ¿no?, entonces se impone en todo el mundo. ¿Cuál es el problema según este paradigma? Según este paradigma, los problemas económicos y sociales son producto de la intervención del Estado en la economía, de sus interferencias en la libertad de los mercados. Se critica la existencia del Estado del bienestar y del Estado desarrollista. Y se llega a un consenso, el consenso de Washington. Las economías requieren reformas y políticas para lograr el funcionamiento libre del mercado, el funcionamiento autorregulado del mercado. Entonces, a diferencia de los anteriores paradigmas, los que sostienen este paradigma neoliberal, ¿no?, tienen un absoluto pesimismo sobre el papel económico del Estado. Reagan dijo que el problema es el Estado, no el mercado. Pero también tienen un absoluto optimismo sobre el mercado. El mercado no genera problemas. El mercado libre, sin regulaciones, opera generando bienestar general. Esto llevó a afirmar a Margaret Thatcher que no hay sociedad, hay individuos. Entonces, el Estado visto como problema, ¿no?, y el individualismo se impone en el mundo. ¿Qué pasa? Todos sabemos, se desmantelan los estándares regulatorios de todos los mercados, se privatizan las empresas públicas, se privatiza la seguridad social, se flexibiliza el mercado laboral, se recortan derechos laborales, se liberaliza el comercio y las actividades financieras, se favorece al capital extranjero con contratos de estabilidad tributaria y tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de estas medidas, es importante recordar, se empiezan a aplicar o implementar desde la crisis de la deuda externa. Si me das unos minutos para poder terminar yo creo que es bien importante que termine con este paradigma. ¿Cuáles son las consecuencias de este paradigma? Hay una consecuencia en el plano del manejo de la política económica y una consecuencia, ¿no?, en la esfera de la política misma. En primer lugar, los países que adoptan este paradigma enfrentan un trilema, como lo dijo Robert Mundell a comienzos de los 70s. No pueden lograr estos países simultáneamente el objetivo de tener libre movilidad de capitales, política monetaria autónoma o banco central autónomo y estabilidad del tipo de cambio. Imposible. Y este trilema se pasa, ¿no?, o tiene una expresión, digámoslo con rigor, en la política. No se pueden obtener simultáneamente, como dice Dani Rodrik, los objetivos de globalización, es decir, de integración profunda a la economía internacional, tener un Estado nacional autónomo, que haya autodeterminación nacional y, por otro lado, fortalecer la democracia. Entonces, ¿qué pasó? Se afectó la soberanía de los Estados nacionales. Nuestras políticas, desde los años 80, se definieron en el exterior. Las políticas pierden sentido nacional porque se orientan a la solución de los problemas, no se orientan a la solución de los problemas nacionales. Se expande el poder de las empresas transnacionales. Las políticas de ajuste desmantelaron, fíjense lo que voy a decir, la burocracia calificada del Estado. Y después nos hablan de un Estado donde no hay meritocracia. La desmantelaron, recortaron los presupuestos de educación, de salud,
de infraestructura y invitaron a salir, a renunciar de la burocracia a personal calificado, pagándole una cantidad de sueldos mensuales. Aumentó la informalidad, el autoempleo y la terciarización de baja productividad. En esa situación, ¿no?, nos dejó este paradigma a muchos países que lo adoptaron. Lo dejo para la discusión. ¿Cuál es la salida? O sea, se entenderá, con esto termino, que una conclusión lógica de lo que acabo de decir es que hay que recuperar la soberanía de los estados nacionales, porque los estados han perdido soberanía. No pueden hacer políticas económicas autónomamente. Y segundo, hay que fortalecer la democracia, porque con este paradigma lo que se ha hecho es generar muchos conflictos sociales, acentuar la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no?, y por lo tanto afectar la democracia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Jiménez. Y vamos a pasar entonces a la ronda de respuestas a las preguntas que algunos de ustedes han formulado y seguiremos el mismo orden de las exposiciones. Primero Claudia Cooper, luego Juan Manuel García y finalmente Félix Jiménez. 5 minutos de intervención para cada uno de los expositores. Adelante, Claudia. A ver, yo rapidito nomás, porque yo creo que ya la hora ha avanzado. Tengo una pregunta acá, si es que la inversión privada debería complementar y desarrollar la descentralización regional. Por supuesto, yo creo que todo el programa de APPs genera eso. La gran mayoría de los proyectos de APPs de lo que se está buscando es generar la integración regional vía la inversión privada a través de lo que el Estado considera, ¿no es cierto?, que tiene algún tipo de retribución social. Si no tuviera, no sería una APP, sería una inversión privada pura, ¿no es cierto? Las APP lo que buscan es justamente conciliar esos intereses que el Estado considera como del bien común con aspectos que sí pueden ser atribuidos a la inversión privada porque pueden ser también económicamente rentables. Bien, gracias, Claudia. Sí. Bueno, a mí me han preguntado cuál es la diferencia entre diversificación productiva y cadenas de valor productivas. Y luego, ¿qué está haciendo el gobierno para lograr lo segundo? Entiendo las cadenas de valor productivas. Lo que podría mencionar es que, bueno, la diversificación en realidad es, sobre todo, referida siempre a las exportaciones, ¿no? Si nuestras exportaciones son productos de distinta complejidad, por ejemplo, ¿no?, de distinto nivel de valor agregado, o son siempre materias primas y, bueno, que vienen de los recursos naturales que poseemos y que siempre hemos explotado, ¿no? Entonces, claramente ahí la diversificación es ampliar la cantidad de productos, ¿no?, acercarnos lo más posible de repente a todo lo que podamos producir, ¿no? O sea, hay ciertas capacidades, o sea, por ejemplo, en el tema de avícola o en otros, metalmecánica ahorita, ¿no?, que con el tema de la minería se ha desarrollado capacidades. Hay capacidades que tenemos que nos podrían hacer producir más cosas dentro de esas mismas, dentro de esos mismos conjuntos de productos, ¿no? Algo similar, dando pequeños saltos. Entonces, eso nos dejaría diversificar, ¿no?, y nos acercaríamos más a todo nuestro potencial y podemos ir probando realmente si algunas de esas cosas las producimos mejor y las podemos exportar, a ver cómo nos va, ¿no? En lo que es cadenas de valor productivas, eso sí es distinto porque se refiere, entiendo, a la relación que hay entre los proveedores de insumos básicos, digamos, los que transforman, los que comercializan, incluso exportan
los productos ya transformados, ¿no? Entonces, tiene que ver con la cadena completa, ¿no? Desde la producción agrícola en muchos casos o extractiva, minería, hasta que el producto sale manufacturado y se vende, ¿no? Para promover eso, Produce está desarrollando justo las mesas técnicas, ¿no? Como comentaba en el caso del sector forestal, en el caso del sector acuícola, ¿no? Industrias creativas también. Hoy día se ha creado una mesa de gastronomía y va a haber otra de metalmecánica, ¿no? Referida a una parte de la metalmecánica, de maquinarias y otras cosas, materiales, ¿no? Pero en el caso forestal es patente el tema de la cadena, ¿no? Nosotros hemos basado en la parte extractiva y se exporta la madera sin mayor procesamiento, pero no nos cuesta mucho, o sea, hay temas de infraestructura y otros, ¿no? Pero no nos costaría mucho en términos de capacidades que ya tenemos transformar más la madera, ¿no? Irnos hasta de repente los muebles, ¿no? O sea, es una cosa interesante ver que en tiendas como Ripley o Saga los aparatos, bueno, los muebles más simples son importados, ¿no? Y bueno, ese es un tema de costos operativos, pero no es un problema de capacidades que tengamos o no tengamos, ¿no? En realidad sí las podemos desarrollar y trabajar toda la cadena forestal, ¿no? Bueno, y hay una mesa para eso, se está destrabando muchas cosas. Está el tema de trazabilidad de la madera, está el tema de registro de los productores, está el tema de apalancar a través de garantías los créditos para digamos, sembrar el árbol y esperar 8 años a que crezca. Eso no es muy fácil, ¿no? Pero en el Perú hay madera que crece en 8 años, que en Chile demora 15, 16 años. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos un fondo de garantías? Se está haciendo uno de 200 millones para eso, ¿no? Para apalancar ese tipo de inversiones, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Profesor Félix Jiménez. Justo que hay una pregunta que tiene que ver con lo que dejé de decir. Dice, ¿cómo hacer para seguir desarrollando el Perú y si el Estado tiene algún papel en esa tarea? Fíjense, pasamos de 2 paradigmas basados en estados nacionales soberanos, porque ese era el supuesto de esos paradigmas, estados soberanos, o sea, estados nacionales soberanos o autónomos, a un paradigma general donde el Estado nacional pierde autonomía, pierde soberanía. Y este paradigma ha entrado en crisis. Entonces, yo creo que estamos otra vez en una situación donde vamos a recuperar paradigmas, ¿no? Donde el Estado nacional vuelva a tener soberanía. Y este paradigma, lo voy a decir esquemáticamente, supone, 1, no seguir tratando como 2 instituciones totalmente contrapuestas, el Estado y el mercado. El Estado y el mercado se complementan. Históricamente el Estado ha creado mercados. Hay que leer a Smith, Adam Smith, a Karl Polanyi, ¿no? 2 importantes economistas e historiadores que escriben cómo se crean mercados. Nunca nos hemos hecho la pregunta de cómo crear mercados. En este país hablamos de fallas de mercado y no hablamos de cómo se crean mercados. Hay que salir, ¿no?, de las zonas urbanas, internarnos al interior de la sierra y de la selva para darnos cuenta que ahí no hay mercados. Y si hay alguno, es poco dinámico, raquítico, ¿no es cierto? Entonces, faltan mercados, hay que crear mercados. Más que hablar de fallas de mercado, hay que hablar de la creación de mercados. Entonces, el Estado tiene un papel en la creación de mercados. No me voy a detener cómo. Eso está escrito en un paper que yo llamé Economía Nacional del Mercado, una estrategia de desarrollo para el país, ¿no? Lo pueden encontrar por internet. 2,
es importante basar el desarrollo en mercados internos, porque cuando no hay mercados internos, es decir, cuando no hay empleos, no hay ingresos, cuando la gente no lleva su nexo con la sociedad en el bolsillo, está marginado, está excluido. Entonces, en este nuevo paradigma donde no se concibe como contrapuestos Estado y mercado, ¿no?, la idea es crear mercados internos desde el Estado o con ayuda del Estado. Y por otro lado, el desarrollo del mercado o de los mercados debe ser de tal manera que se eviten asimetrías, la generación de asimetrías de poder. Eso es fundamental, que no hayan poderes de mercado que desvirtúen el sentido social del mercado y que no hayan poderes de mercado que penetren el Estado, que es un creador de mercados y que debe garantizar las libertades, los derechos de las personas. Por lo tanto, el otro ingrediente es que en una economía donde el Estado crea mercados, garantiza derechos y libertades, el Estado impide que se generen asimetrías de poder y el mercado es una institución social que beneficia al conjunto de la población, entonces el otro elemento es el fortalecimiento de la democracia. Entonces hay que llegar a ese consenso, ¿no? La democracia es consustancial, ¿no?, en un paradigma de este tipo, donde hay un Estado que no es contrario al mercado y donde el mercado se desarrolla sin asimetrías de poder, ¿no es cierto?, sin mecanismo de dominación. Gracias. Bien, muchísimas gracias por estar, muchas gracias por su participación.